tardes a todos, queridos socios, amigos. Muchas gracias por acudir al Centro Asturiano de Madrid. Hoy, a diferencia de lo que ocurre en otros actos, pues comenzamos más o menos puntuales. Pasan 3 o 4 minutos desde las 8, pero es muy buena hora. Generalmente dejamos este tiempo para que las personas se incorporen, porque es bien sabido que en este horario, bueno, y en todos los horarios, pues Madrid tiene mucho trasiego y mucho tráfico, etc. Es una satisfacción pues hallarnos en este acto, en este Salón Príncipe de Asturias, con tantos amigos. Está el general Maximino, que es además madreña asturionesa, uno de nuestros galardones más celebrados, sobre todo por lo que supone en este tiempo de desunión el hecho de que las casas regionales, que somos pequeñas síntesis de nuestras respectivas tierras, de nuestras comunidades, pues nos hermanemos. Nosotros además tratamos de hacerlo con todas, con unas lógicamente es más intensa esa relación, esa fraternidad, con otras menos, pero la mano tendida está siempre ahí. Y de hecho dentro de pocos días, me parece que es el 25, tenemos la segunda edición de una calçotada con sidra en la Quinta Asturias. Esto se organiza conjuntamente con el Círculo Catalán de Madrid, que es una casa regional propiamente, y bueno, realmente estamos encantados. Yo además tengo que decir que desconocía los calçots y son extraordinarios, además por la salsa que acompaña, y más aún si tenemos pues sidra. Todo esto hace un día especial, muy celebrado por todos. Es el día 25 y por supuesto se abre a todo el que quiera acompañarnos, ¿no? Y me parece que en España es muy necesario que vayamos tejiendo este tipo de redes, de hermanamientos, porque de otra manera pues con facilidad sucumbimos a delirios, en fin, a caprichos, por llamarlo de alguna manera, de algunos políticos incluso, que quieren imponer su voluntad endeble, por otra parte, nos parece. Pero hoy es una satisfacción, según figura en el programa, contar con esta conferencia sobre el patrimonio histórico del Ejército de Tierra, y para ello nos acompaña, ahora leeré algunos datos del extenso currículum muy brillante del general de división y director del Instituto de Historia y Cultura Militar, don José Carlos de la Fuente Chacón, que es todo un honor y una satisfacción pues el poder reunirnos unos cuantos amigos en torno a esta temática, a menudo desconocida por aquellos que no pertenecemos propiamente al ejército. Y estamos encantados. Tengo que excusar al general don Francisco Ramos Oliver, muy amigo también de esta casa, que casualmente hoy y a esta hora pues tenía una conferencia en Alcalá de Henares y nos ha pedido que por favor le excusemos. No puede ser de otro modo y en fin, esperamos que haya nuevas oportunidades para coincidir todos. Gracias también al presidente adjunto Andrés Menéndez, en el extremo de la derecha, y a aquellos compañeros que se van incorporando. Hablaremos, como queda dicho, del patrimonio histórico del Ejército de Tierra, un significativo patrimonio en diferentes modalidades, que ahora nos comentará por extenso el general de la Fuente, inmueble, mueble, documental, bibliográfico, ecológico, también, vamos a decir, inmaterial por supuesto. Dentro de pocos días, me parece que es el 11 de marzo, hablo de memoria, tenemos en este mismo salón un encuentro muy significado. Es la entrega del título al Regimiento el Príncipe número 3, del título Asturiano Universal. Es un galardón que conjuntamente entregamos las casas de Asturias en Alcobendas, el Centro Asturiano de Tres Cantos, la Casa de Asturias de Alcalá de Henares y por supuesto el Centro Asturiano de Madrid, que es la casa anfitriona, pero realmente es entre estas 4 casas. Esto será el 11 de marzo, la hora no la sé, creo que probablemente a las 7 de la tarde, entre 7 y 8, habrá que confirmarlo, pero bueno, están todos invitados también, ¿no? Un galardón que tienen muchas personalidades, y también otro regimiento, el Regimiento Asturias, también está galardonado con este Asturiano Universal por su proyección internacional, en fin,
toda su trayectoria muy fecunda, llena de honor y de gloria. Currículum vitae abreviado del general de división, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, miembro de Eurodefense España, vocal de la Comisión de Investigación de Nuevas Tecnologías en la Universidad Politécnica de Madrid. También tiene participación en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, grupo de investigación, concretamente, Asociación Conde de Gazola, es vicepresidente. En los idiomas se defiende perfectamente, los domina el francés, el inglés y el italiano. Títulos académicos: teniente de artillería, diplomado en Estado Mayor, cursos en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, diplomado en Defensa Nacional, programa avanzado régimen jurídico de la industria de la defensa, máster en dirección de proyectos en la Universidad Francisco de Vitoria. Entre los cargos profesionales desempeñados en las Fuerzas Armadas destacamos su condición de profesor en la Academia de Artillería en Segovia, segundo jefe del Centro de Evaluación y Conducción de Operaciones Estratégicas CECOE del Estado Mayor de la Defensa, analista en la sección de Tratados Internacionales de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército en Madrid, consejero técnico del Ministro de Defensa, Gabinete Técnico, jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea número 71, Fuencarral, Madrid, jefe del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército, director de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, puestos docentes, Academia de Artillería, la Escuela de Estado Mayor del Ejército como profesor del área de organización, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid, concretamente en su Facultad de Informática, y también en la Pontificia de Salamanca, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León 13. Cursos y seminarios recibidos son muchos, cito algunos: diploma de Sistemas de Dirección de Tiro y Detección y Localización de Objetivos en la Academia de Artillería, curso de Técnicas Pedagógicas en la Academia General Militar de Zaragoza, diplomado en Estado Mayor en la Escuela de Estado Mayor del Ejército, también a nivel internacional en Alemania, antes mencionábamos igualmente Reino Unido y Italia, curso de Verificación y Control de Armamento del Estado Mayor de la Defensa, cursos de doctorado en la Pontificia de Salamanca, tanto en su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología como en la Facultad de Informática, curso de capacitación para desempeñar cometidos de general de brigada y máster en gestión de proyectos, como queda dicho por la Francisco de Vitoria. Entre otros méritos, quiero resaltar abreviadamente la medalla de la OTAN en la antigua Yugoslavia, la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. General, es todo un honor y una satisfacción, un orgullo legítimo el contar con su presencia para que nos hable del patrimonio histórico del Ejército de Tierra. Tiene la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias primero por esta invitación que surgió de la mano de un excelente compañero y el que me empujó para salir de director de Sistema de Armas, que está aquí, que ya ha sido mencionado, general Massimino Robles, que como fue premiado en esta casa hace ya 3 años, 4 años quizá más, ¿no? 3 años, cuando se me ocurrió esta idea de a ver si era posible contar algo del patrimonio a las casas regionales, porque lo contamos en la universidad, pero nos faltaba ir completando poco a poco esta difusión de todo este patrimonio que tiene el Ejército. Y muy agradecido también al general Ramos, que me precedió también en el cargo de director. Pues quería estar aquí, como ha dicho el presidente, está en otra conferencia fenomenal, porque cuantas más vemos, más estamos contando lo que hay y que es muy interesante. Es la primera conferencia que damos en una casa, en un centro regional. Y que empiece por Asturias me parece muy bien, porque me parece por ahí empezamos, ¿no? Las reconquistas aquí.
está bien elegido el sitio y yo hasta ahora, señor presidente, he venido aquí varias veces con distinguidos amigos de este centro que están sentados muy en primera fila, pero no he pasado de la segunda y la tercera planta porque yo creo que ahí hay sidrina y alguna otra cosa de masticar. Entonces, subir a la cuarta planta me parece todo un logro. Que estoy en la cuarta, que no es mal ascenso de la segunda y la tercera, pero que conste que esas plantas me gustan mucho. Para mí sí que es un honor estar aquí y poder contar algo de lo que es de todos los españoles, que es de nuestro ejército, el ejército de España, su ejército. Venir a contarles algo me recuerda a un artillero, Cusack, que pintaba extraordinariamente bien, y uno de sus cuadros es ese que tienen ahí en la palestra, que se ven, nunca mejor dicho, en la palestra, dos cadetes, dos alumnos de Segovia. Son artilleros porque llevan la raya roja en el pantalón y el profesor está sentado mirándolos. El alumno que está a la derecha ya está mirando hacia atrás y está en posición de descanso esperando a contar la magnífica explicación, que aquí no se ve muy bien, pero en el cuadro se ve perfectamente, de geometría para responder a las preguntas del profesor. Sin embargo, el alumno de la izquierda está pegado, y nunca mejor dicho, a la palestra, a la pizarra, y mirando a ver si algo le dice esa pizarra para poderlo contar. Yo no sé si soy el de la derecha o el de la izquierda, pero casi les aseguro que delante de ustedes soy más el de la izquierda. Estoy en blanco y me gustaría poder contarles algo como si supiera tanto como el de la derecha, pero con la incomodidad que en ese momento sentía seguramente ese alumno en el colegio de artillería, ese magnífico colegio que tenemos en Segovia. El servicio histórico, fundamentalmente desde 1500, está guardando documentos, van almacenando, protegiendo, conservando documentos curiosísimos de la historia de España, de la historia del ejército. Esta cerámica está en tamaño gigante en el antiguo seminario de nobles, que era donde estaba el Instituto de Historia cuando era servicio, y ahora es una universidad. Y nos trasladamos al instituto, lo que es la cabeza visible del instituto, se trasladó a un histórico regimiento, el Memorial del Rey, en Paseo Moret, donde, por cierto, Su Majestad el Rey, con 9 años, fue inscrito como soldado de infantería en un regimiento tan histórico y tan antiguo como el Memorial. En esos edificios estamos. Y nos hemos traído a ese edificio una réplica más pequeña con este lema. Es curioso porque en España, igual que en otras naciones, pero fundamentalmente nosotros, no presumimos tanto de las victorias como también de las derrotas. Es decir, que es curioso, uno va al Palacio de Buenavista, donde está el cuartel general del ejército, y sube esa magnífica escalera, y les invito ya a la casa, a este centro asturiano, a que vayan a visitarlo, ya contaré, pero merece la pena, es historia viva de España. Y uno mira y está viendo nombres de batallas en las que el ejército español, España, los soldados de España han ganado, y otras en las que hemos perdido, y aprendiendo a perder y a volver a ganar. Pues eso es lo que nos dice esta cerámica en la entrada del instituto. Dar testimonio de grandezas y tragedias, la historia de España. Lo que no podemos hacer es ver solamente lo que nos interesa, porque entonces estaríamos muy equivocados. Hay un viejo profesor de la Academia de Artillería, mucho más antiguo que yo, porque era de 1700 y pico, Vicente Gutiérrez de los Ríos, que fue el primer académico de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, primer académico militar, pero que ya era académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española. Y este hombre hablaba
porque voy a enfocar este comienzo con Asturias, hablaba de todas las artes en que el entendimiento necesita valerse del ministerio de las manos, entendimiento y manos, cuya teórica está enlazada y unida con la práctica, teórica y práctica, que tiene tres objetivos esenciales: uso y manejo de los instrumentos, conocimiento de su construcción y de los materiales que lo componen, y especulación teórica sobre los medios más oportunos para facilitar aquel manejo, mejorar la construcción. Esto es una enseñanza tremenda. Esto es lo que uno encuentra en el Alcázar de Segovia cuando va al archivo de Segovia. El historial de los oficiales y suboficiales que desde 1000 y pico, desde los Reyes Católicos en adelante, han estado al servicio, y donde en sus hojas de servicio está todo. Desde ese ingeniero que dibuja y permite la Barcelona moderna, un capitán ingeniero, hasta el que hace el químico que logra volar un globo, un profesor de química que tenía la Academia Artillería, que primer vuelo tripulado en España de un globo. Todo está ahí. Y es teoría, y es práctica, y es conocimiento. Y dice este viejo profesor, dice: el que está instruido en los dos primeros puntos es un artífice, pero el que además sabe del último es un artista. Y de eso se trata. Eso es lo que tratamos de ser en el ejército. Unos artistas, conocedores no solamente de lo que tenemos que manejar, sino de su fabricación y de cómo obtener lo mejor y ser críticos con lo que tenemos para poder tener todavía más, poder exigir más, poder obtener más rendimiento de lo que hacemos, tanto del área de conocimiento como del área de armamento, de equipación o de lo que sea. El patrimonio cultural del ejército está espurreado. Me lo van a permitir porque para eso me he criado en Granada, entonces si no hablo de vez en cuando granaíno, se me echa encima parte de la familia. Entonces, el patrimonio está concentrado en una serie de centros en los que nosotros, el Instituto, tenemos la obligación de proteger, conservar, investigar y difundir. Aquí hay dos generales ahora mismo, dos subdirectores que son responsables 2 a 2 de estos cometidos. El responsable de patrimonio, que protege y conserva, y el responsable de estudios históricos, que investiga y difunde. En todos estos sitios, que ahora están viendo ahí en esa pantalla, hay centros, hay museos, hay archivos, hay bibliotecas. En Madrid, verán en la esquina inferior derecha, está el Instituto con la Biblioteca Central y el Archivo General Militar. Ahora verán en qué consiste este patrimonio. El patrimonio, por ley, no es solamente el inmueble o el mueble, es panteo, es arqueología, etnografía, tiene carácter científico, pero también hay biográfico, documental, hay sitios naturales, jardines y parques, hay todo, y todo eso está protegido, custodiado, analizado, difundido en la medida de lo posible por nuestro ejército. Esta sería prácticamente una descripción. Me van a permitir que empiece por abajo. El patrimonio intemporal, porque son nuestros caídos. Hay infinidad de cementerios que tienen cuerpos de soldados de España que dieron su vida y que fueron enterrados en cementerios militares o no, no solamente en España, sino fuera de España. Es responsabilidad del Instituto, al menos, tratar de identificar todos los caídos en cada uno de los combates, en cada una de las zonas en las que hemos estado y seguimos estando en operaciones. Identificarlo. El cuidado del cementerio, tal eso es del Ministerio de Exteriores a través del cónsul, pero la identificación es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo. El patrimonio inmaterial son las tradiciones, las expresiones orales, el uso social, todo eso que nosotros
llamamos la vida militar y que lo vamos guardando y afortunadamente lo conservamos, porque una institución necesita ser algo capaz de vestir actos que tengan una cierta solemnidad. El patrimonio todos son los campos de tiro, los campos de maniobras, y es muy curioso. Han visto que he dado clase muchos años en la universidad, en la Pontificia, en informática, y recuerdo un año que estamos viendo imágenes satélite en tiempo real prácticamente de la zona del estrecho. Había terminado ya la conferencia, trataba de satélites y quise ver la zona del estrecho, que sería muy bien, y dije, ya se terminó la conferencia, un foco sobre la zona del estrecho, porque quería que vieran mis alumnos que estaban allí, mis compañeros, los profesores, las zonas verdes del estrecho. Había mucha cosa construida con la Costa del Sol, mucha zona construida, pero unas zonas verdes. Y decía, pregúntenme por una zona verde. Allí. Eso es Punta Camarinal. Y otra zona verde, aquello es Punta Paloma. Y yo sabía dónde estaban las baterías de costa, donde no se puede construir porque es zona militar, donde no se ha podido construir de forma... O sea que esa conservación la tenemos asumida. De hecho, en los campos de maniobras donde hay más caza y donde hay más vegetación, porque evidentemente los animales saben que allí no van a ser cazados. No hacemos nada más que de vez en cuando, con las comunidades correspondientes, los descastes que hacen falta para mantener el control. El patrimonio documental y biográfico, del que voy a hablar después, el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble son los edificios emblemáticos. Ya les he invitado, en nombre del jefe del ejército, del general Domínguez Buch, a que visiten el Palacio de Buenavista. Vale la pena. Historia de España viva, donde está el cuartel general del ejército. Pero hay patrimonio inmueble, el Museo del Ejército, otros museos, salas. Realmente es de una riqueza tremenda. Son edificios como el de Sevilla, construido para la feria aquella internacional, Palacio de Buenavista, que es un palacio precioso, palacio que lo fue de la duquesa de Alba, Capitanía General de La Coruña, Mallorca, Barcelona, Burgos, Valladolid, Tenerife. El patrimonio mueble son el Museo del Ejército y otra serie de museos. Ahora vamos a ver alguno. Pero eso es accesible. El no accesible, por ejemplo, es el que les he dicho. El Palacio de Buenavista. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ese palacio. Pero pidiéndolo, como lo hace el Colegio de Arquitectos y algunos más, alguna asociación, se puede visitar. Y vale la pena, porque es historia. Está ahí, vale la pena, realmente es un lujo. El Museo del Ejército es nuestro gran buque insignia. Tiene infinidad de... Nosotros en el museo tenemos dado de alta 30 y tantas mil voces, si no me equivoco, mi general, 30 y tantas mil bienes, y de los cuales expuestos hay unos 6.000 en la parte que se ve. Pues tenemos un museo que podría ser tremendo de tamaño. Pero el discurso es bueno y cada año va consiguiendo un discurso más cálido, más apetecible. Pero hay otros museos, por ejemplo, este es el de Cartagena. El de Cartagena lo que tiene fundamentalmente son municiones y piezas de artillería. Este museo tiene una cosa muy curiosa, que como es una zona cálida y hay mucha gente que vive en España ya retirados o jubilados, los ingleses, fundamentalmente ingleses, se ofrecen voluntarios para ir a limpiar y son abogados o ingenieros o incluso gente que ha trabajado en fábricas de armamento inglesas y que vienen y igual están puliendo una pieza de artillería que la están haciendo una pieza que faltaba porque saben tornar, o sea, son torneos, hacen de todo y son gente que de forma voluntaria 2 veces por semana, si no recuerdo mal, 2 veces por semana vienen voluntarios a trabajar, se ponen su mono. Realmente es una forma preciosa de dedicar tu vida también a
para que los demás disfruten, ¿no?, de los sistemas. Esto es Canarias, con la derrota de Nelson. Un cuadro de Goya sobre el rey Fernando VII, la Casa Ducal, un carro de desinfección, el general Millán Astray en Ceuta, pintado por Zuloaga, un magnífico pintor, la máquina de cifrar Enigma, la charosca, que es una joya de Fabergé, un magnífico artista francés que regaló el zar al regimiento farnesio, porque el zar de Rusia era coronel honorario del regimiento. Le regaló esta pieza, y es una pieza que tiene allí lo que llamamos patrimonio, ¿cómo lo hemos llamado en un curso que hemos dado? Insólito. Patrimonio insólito. Bien, vamos a empezar a hablar de la parte mollar, que son los archivos. Los archivos es lo que hemos ido guardando, todo lo que se escribe, todo lo que se comenta, todo lo que un jefe de unidad, un sargento, un comandante, ahora en Filipinas, en los últimos de Filipinas, lo que escribió el comandante de la fortaleza, o de aquella iglesia, que fue una fortaleza durante más de un año. Eso está escrito, y pintado y dibujado. Hemos estado en Cuba hace poco y nos estaban enseñando el cuaderno de un comandante de infantería que acababan de encontrar entre aquellas cajas donde se van guardando tantísimas cosas y que se van describiendo. Tenemos 90 kilómetros prácticamente en línea de archivos. Somos, desde el siglo XV, somos el segundo archivo más importante de España, el Ejército de Tierra, después del Ministerio de Cultura. Lo único que no tenemos tanto personal técnico como el Ministerio de Cultura, porque evidentemente el que parte reparte, pero es una pena, porque la historia hay que describirla y hay que permitir a los investigadores investigar. Tenemos 4 archivos nacionales, pues como sería el de Simancas, 4. El de Madrid, que lo ven arriba a la izquierda, tenemos hasta la Guerra Civil, con una cartoteca, con una fonoteca tenemos impresionante. El de Ávila es continuación de la historia, ya es Guerra Civil y de ahí en adelante, División Azul, etc. Y después 2 archivos dedicados al personal, fundamentalmente al personal. El de Segovia, que se dedica a oficiales y suboficiales, y el de Guadalajara, que se dedica a tropa. Mucha gente está pidiendo, tenemos del orden de 1000 peticiones, 800 mensuales, a Guadalajara, porque el servicio militar se computa como tiempo de servicio al Estado, a efectos también de algún tipo de retención. Por ejemplo, fíjense qué cosa más bonita, ¿no?, de Valer, ¿no? Las fotos de Valer, los dibujos. Aquí tenemos el último parte de la Guerra Civil, aquí tenemos la conmutación de la pena de Miguel Hernández, y todo esto se puede entrar a buscar a través de una página web. Les he dejado unos libretos para que puedan hacer uso de ello, pero fundamentalmente porque si vienen a Paseo Moret podrán entrar en la zona de investigación del archivo y pedir documentación o consultar o entrar en el área interna donde los investigadores están entrando, que son archivos nacionales, y el archivo nacional está abierto a todo el mundo. El archivo nacional guardan documentación, pero las bibliotecas guardan lo que los investigadores o los escritores han sido capaces de explicitar después de haber investigado. La biblioteca guarda ya el conocimiento no del origen del dato, sino de los que después lo interpretan. Y tenemos un patrimonio tremendo, porque no son solamente la parte que escribimos, es también la parte que dibujamos, la parte las películas, los vídeos, los audios, todo está en la Biblioteca Central. También está ahí en Paseo Moret de la Biblioteca Central. Porque bibliotecas tenemos muchas. La Central, 8 en cada una de aquellas antiguas capitanías, 3 bibliotecas especializadas, Museo del Ejército, Centro Geográfico y Archivo General Militar, y 9 centros de enseñanza, la Academia General Militar, la Academia de Artillería en Segovia, la Academia de Infantería en Toledo. Todas tienen unas bibliotecas dignas de ser visitadas y consultadas. En total, este instituto, con toda la 21 biblioteca,
118 salas de lectura, total más de 1.300.000 libros. También libros incunables, por ejemplo, El Código de las 7 Partidas, Alfonso X el Sabio, año 1500, 1600, 1700. Realmente joyas, de todo. De tecnología, de historia, de sociología, lo que quieran, está ahí. Todas las áreas de saber. Tenemos una de la que nos sentimos muy orgullosos y que ya están invitados, que es la fonoteca. El profesor Ricardo Fernández de la Torre nos regaló su colección, una colección importantísima. Y sobre esa colección y muchas más cosas que hemos ido recibiendo tenemos discos desde pizarra, vinilo, cassette, cintas, más de 7.000 composiciones, 2.500 partituras, algunas inéditas, que incluso no han sido ni ejecutadas por ninguna música. Pero tenemos una audición mensual, a la que ya les invito, en el Instituto de Historia, en Paseo Moreno, en la que hablamos de un tipo de música, de qué época histórica es, pero muy breve. Y resulta muy bonito porque en poco tiempo somos capaces de disfrutar de música, autor y ambiente histórico. Y bueno, lo hacemos con música enlatada, que dicen los técnicos, con la música que hemos logrado extraer de todos estos discos tan antiguos, y algunas son francamente espectaculares. Y le añadimos imágenes de nuestra fototeca y de nuestra cartoteca al mismo tiempo que estamos oyendo la música, con lo cual realmente se hace un ambiente, vamos, que se llena. Suele ser un viernes, quizá de los últimos viernes de cada mes aproximadamente. Y bueno, tenemos los típicos sitios para entrar, bibliodef, en fin, sitios, lo verán en el documento que les he dejado. Y ahora, para acabar de rematar, les voy a ofrecer una cosa que sí que es mucho más atractiva, por lo menos a mí me lo parece. A ver si soy capaz de hacer algo. No, esto no me quiero hacer caso porque hoy es martes. Que es la parte de investigación, no la parte de lo que tenemos, sino de la parte de cómo lo estamos investigando, cómo lo estamos difundiendo. En este caso sería el general Martínez de Lagos, con un equipo que yo llamo locos. Enrique de Vega seguro que sabe por qué digo la palabra locos, pero que está aquí sentado, es ese joven que tenemos ahí atrás. Un grupo de coroneles y de profesores de la universidad que están estudiando toda la documentación, todos los archivos, toda la historia de España, enfocada por periodos de tiempo. La Casa de Austria, Borbón, ultramar, África, Guerra Civil. Pero hay además otro grupo que ya no lo enfocan desde ese punto de vista, sino de la temática: armamento, fortificación y poliorcética, heráldica, historial de unidades, música militar, uniformología, vexilología, banderas. Y todo esto lo hacemos una vez hecha esa investigación, lo que hace es difundirse, investigar y difundir. Nos pregunta el jefe del ejército directamente: quiero saber el historial de esto, quiero conocer antecedentes de esto otro, y nosotros somos el asesor, este instituto, y yo concretamente, asesoro directamente al jefe del ejército en temas históricos. Pero también hay preguntas que hacen ustedes. Mi abuelo era capitán de artillería y estuvo en Cuba. ¿Qué historial? Murió allí, ¿verdad? ¿Qué historial tiene? Y damos contestación. Y se le envía el historial de ese familiar. Y que nos preguntan y evacuamos la contestación correspondiente. Hacemos divulgación periódica, salimos a dar conferencias fuera, como en este caso, pero ya itinerantes por toda España. Conferencias, exposiciones, presentaciones de libros. Hay una cátedra, la única cátedra que tiene España de Historia Militar, es una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense. Ahí hay cursos a los que se apunta mucha gente y realmente pues, disfrutan conociendo la historia de España. Tenemos un planning, como verán ahí, no quiero que lo lean, solamente que se asusten igual que yo de la cantidad de cosas que hacen
los equipos del Instituto de Historia, aquí solamente en Madrid, ahí en el Paseo Moret, conferencias, presentaciones, jornadas. Hemos empezado ayer un curso de heráldica. Tenemos 90 alumnos, estamos a tope, ya no podemos admitir más. Porque hacemos cursos de armamento, fortificación, patrimonio, heráldica, de todo lo que les he dicho antes que tenemos. Por ejemplo, aquí hay uno. Curso de fortificación y poliorcética del año pasado. Conferencias. Ciclos de conferencias, no una conferencia, sino ciclos. Exposiciones, la de Bernardo de Gálvez, que tuvimos la enorme suerte y el honor de que fuera inaugurada por Su Majestad el Rey Don Felipe de Borbón, el Rey Felipe VI, donde, para asombro de muchos españoles, España ha sido imperio, ha sido dueña, entre comillas, del territorio americano por más años que los propios americanos, 300 años. Es decir, y ahí están estos señores, este señor que es un malagueño desconocido, aquí en España, no en Estados Unidos, que hizo la pinza con Francia, el general Lafayette, por el sur de España, con el general Gálvez, consiguieron bloquear a Inglaterra y que las colonias se convirtieran en nación. De hecho, este señor iba a caballo con Washington en la celebración que hicieron de la Constitución de los Estados Unidos. En España no hablaremos de él, pero existe. Y hemos hecho una exposición que fue un éxito en la Casa de América. Hay una revista de las que es muy responsable el general Martínez de Lagos, son las revistas de Historia Militar, que son revistas, son revistas que están muy cotizadas en el mundo de la historia, en el mundo porque son revistas donde escriben los que están haciendo doctorado, catedráticos o miembros de la Real Academia de Historia, porque da baremo. Son publicaciones que tienen una exigencia de calidad tremenda, con, digamos, un tribunal externo y otro interno, y que no permiten una publicación por mucho nombre que tengas si el documento que has generado no es un documento de una validez tremenda. Es muy cotizada esta revista en el mundo de la historia, pero de otras naciones que aman la historia militar también. Y estos son los sitios a los que pueden acudir para saber de todo esto. No me quiero alargar mucho más, pero tenemos página web, tenemos Twitter, Facebook, correo electrónico. De hecho, tengo la suerte de que esté aquí una persona que es entrañable para nosotros y eficaz, María Ángeles Pulido, que es la secretaria del director, que está aquí sentada, y que es muy culpable de que a muchas instituciones, a muchas casas, a muchas asociaciones les llegue la invitación, porque así nos lo piden, para poder ofrecerles todo lo que nosotros les podemos contar, les podemos llevar a ver a sitios que son realmente muy bonitos. La última vez estuvimos en el Alto León, aquí arriba en la sierra, explicándonos un viejo profesor y un magnífico coronel también, investigador de la guerra de la independencia contra Francia, viendo la famosa batalla en la que se para todo un ejército como el ejército del emperador, el ejército de Napoleón. Realmente, cuando uno está en el sitio y los que saben te lo cuentan, pues se vive de una forma diferente, hechos en los que España demostró una categoría como la que tenemos, y que somos una gran nación y que tenemos la enorme suerte de tener un patrimonio tremendo. Nosotros custodiamos una parte importante de ese patrimonio y solo venía a ofrecerlo para que esta casa, este centro asturiano, pueda disfrutar con su presidente y con todos los socios de todo lo que ponemos a disposición. Solamente me queda agradecerles que hayan sido pacientes conmigo. Espero haber sido lo suficientemente claro para que se enamoren y vengan y se dejen invitar y se dejen llevar de
esa pasión que es abrir libros, oír música o ver museos donde la historia de España, con derrotas y con victorias, se ha escrito y la seguimos escribiendo. Ahora mismo con unos magníficos compañeros repartidos por el mundo y con los que están aquí dentro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues muchas gracias en general por esa magnífica conferencia, muy sintética pero realmente muy elocuente de toda la excepcional labor que se está haciendo para custodiar tan importante patrimonio del Ejército Español, memoria viva de España, ciertamente, ¿no? Por referirse a una institución de tanta raigambre. Y estamos encantados, valoraremos esa posibilidad de visitar el Palacio de Buenavista, muy agradecidos, a ver si somos capaces de organizar un pequeño grupo y podemos ir a visitarlo. No sé si en este momento alguien quiere intervenir, alguna pregunta, algún comentario, hay una oportunidad. Adelante, Paco Tejero. Buenas noches, me llamo Francisco Fernández Tejero. El motivo de esta intervención es porque, como estamos en el ambiente militar, le quiero preguntar o consultar lo siguiente. Yo, no sé, por suerte o por desgracia, hice el servicio militar en Sidi Ifni, en el año 59-58. Entonces, me han dicho que en Madrid existe una asociación o amigos de Sidi Ifni, que ignoro dónde podría yo conectar con, que ahí tendrán fotografías, así como en el Museo del Ejército vi la bandera que estuvo en el protectorado de Sidi Ifni, que es un estuche muy bonito y tal, pues me gustaría conectar con estas personas. Perdón, Pues, yo creo que le vamos a poder dar esa información si nos deja un teléfono o un correo, porque lo ponemos en contacto con la asociación. Seguro que hay una, vamos, tiene que haberla. Desde luego yo he conocido gente que ha estado en IFMI, incluso familiares míos ya desafortunadamente desaparecidos, y bueno, estoy convencido que hay alguna asociación. General Ramos Izquierdo lleva lo de los nómadas. Ramos Izquierdo, General Ramos Izquierdo lleva nómadas, pero seguramente habrá alguien. Y si nos deja sus datos, le haremos que contacte con ese grupo, porque seguramente disfrutará viendo todo aquello. Y información de todas formas, la fototeca nuestra también vería, con Pilar Cabezón, con nuestra técnico, vería infinidad de fotos de allí, que seguramente en alguna están ahí dentro de nuestro archivo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Don Anselmo. Simplemente lo primero que has puesto, la primera cosa que has puesto... Es la del CUSAC, ¿qué te ha gustado, Anselmo? Anselmo estudió en el Real No, Colegio lo siguiente, donde habla de el entendimiento siguiente. Ah, sí, eso es... Pero es igual, solo quiero saber esto. ¿De qué años es eso que no lo has puesto? Vicente Gutiérrez de los Ríos fue el primer teniente que tuvieron los cadetes en el colegio en el año 1764, 65, fue el primer teniente que hacía de profesor instructor más cercano al alumno. Fíjate. Porque había un jesuita, había un químico francés, había un montón de grandes eminencias dando clase. ¿Y de qué era infantería? No, era artillero. ¿Eh? Artillero. ¿Eh? Artillero. Artillero. Igual que tú. Por eso no oía. No, ya. Era artillero. Vicente Gutiérrez de los Ríos. Realmente era un hombre de una categoría impresionante. Vicente fue era académico de la Real Academia, era un hombre de una De las primeras cabeza, formaciones de artillería, de las primeras formaciones de artillería. de las primeras. Un hombre impresionante. Pero que eso que está escribiendo ahí, yo lo quería también hacer porque
Claro, en Asturias, una de las grandes cosas que ha tenido Asturias para el ejército y para la artillería concretamente fue la primera fábrica donde se hacía acero, pero con hornos de carbón mineral. El coque, ¿no? El coque, ¿no? Pues, no había otro. Los demás lo hacían con carbón vegetal y no tenía la calidad. Por ejemplo, en Marbella, en Málaga, o sea, había infinidad de sitios. En Ribera de Marbella había un alto horno, pero el primero, donde además todo esto que escribe Gutiérrez de los Ríos, profesor de Elorza, ese civil famoso artillero que fue el de Trubia, era hacer que hubiera niños, aquellos FPs de aquella de 1800, formación profesional, aquellos niños que vivían en la fábrica, que se les educaba en la fábrica y se les daba un conocimiento específico en áreas que eran de interés para la fábrica, y al final se quedaban en la fábrica o salían a los parques y otras fábricas de artillería. Ese concepto de FP en el año 1800 es que estamos hablando de que en Asturias, en Trubia, que hay unos edificios que son magníficos en aquella fábrica y que hay una tecnología todavía impresionante, pues había ya alumnos, y era esto, era entender, manejar, fabricar, conocer. Pues lo he traído a colación porque Asturias fue para el ejército y para el arma de artillería, concretamente para el cuerpo entonces. Era impresionante, era la gran fábrica. La fábrica que hacía un salto tecnológico suficientemente importante en aquel momento por una nación tan poderosa como era España. Trubia ha sido un referente para muchas naciones en cómo se fabricaba y cómo se educaba al personal que después eran los grandes maestros. Por eso preguntaba a don Anselmo. Muchas gracias, Anselmo. El parte que tenéis de la Victoria, ¿es el original? Es el original. Sí. Está en Ávila. Está en Ávila. Está en Ávila. Ávila. Todo lo que tiene que ver con la historia de España desde la Guerra Civil en adelante está en Ávila, en el Palacio Polentinos, antigua academia de Intendencia, donde además hay un museo de Intendencia muy interesante. Porque toda la parte de Intendencia, la parte de la Guerra de África, las aguadas, todo aquel esfuerzo tan tremendo de la logística de aquella, pues está ahí reflejada. Es muy curioso porque se aprende con la historia. Voy a hacer una pequeña... ahora mismo hay un alumno en Washington, en Fort Leavenworth, en la academia, en Estados Unidos, un alumno español que quedó entre los primeros y por lo tanto allí a los que quedan entre los primeros, tanto si son nacionales como si son extranjeros, les dan la posibilidad de hacer una tesis. Y estaba entre los 10 primeros, como casi siempre ocurre con los españoles, y ha hecho una tesis. Y una tesis muy curiosa, porque tiene que ver con, para que veamos lo importante que es la historia, tiene que ver con qué tiene de parecido los combates que estamos librando, que se han librado en Afganistán, la forma de combatir, la forma de atacar, la forma de defendernos, cómo hemos tenido que trabajar en Afganistán, con cómo teníamos que hacerlo en el protectorado de Marruecos. Y este comandante ha encontrado muchas similitudes y resulta muy curioso. O sea que sí es importante la historia para poder extraer consecuencias y no repetir después errores tan espectaculares como los que hemos cometido, como todas las naciones. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos.